en el sótano climatizado del Museo Ashmolean de Oxford, bajo luz tenue y temperatura constante de 18 grados, descansa un prisma de arcilla de apenas 21 centímetros de altura. Su superficie está cubierta de incisiones diminutas, marcas hechas con caña sobre barro húmedo hace más de 4.000 años. El objeto catalogado como BBB 444, conocido también como el prisma Weld-Blundell, pesa menos de 3 kilos y cabe cómodamente en 2 manos. Sin embargo, este fragmento de tierra cocida contiene una afirmación tan inquietante que los académicos han pasado un siglo debatiendo si debemos tomarla literalmente o descartarla como pura mitología. Lo que hace extraordinario a este prisma no es su antigüedad ni la belleza de su escritura cuneiforme. Es una frase grabada en su primera columna, repetida como un eco a lo largo del texto. La frase dice: «Después de que el diluvio arrasara, el reinado descendió del cielo por séptima vez». Por séptima vez. No por primera vez, no como inicio de la historia humana, sino como la séptima repetición de un patrón que, según estos registros sumerios, ya había ocurrido 6 veces antes. 6 civilizaciones previas, 6 ciclos de conocimiento, construcción y colapso, 6 mundos borrados. Y nosotros, tú y yo, esta conversación que compartimos esta noche, seríamos herederos del séptimo intento. Los sumerios no escribieron esto como advertencia apocalíptica, lo registraron como dato histórico, como quien anota la sucesión de reyes o la medida de una cosecha. Con la misma tranquilidad burocrática con que documentaban inventarios de cebada, inscribieron la memoria de 6 humanidades anteriores. ¿Qué pasaría si no estaban inventando mitos? ¿Qué pasaría si estaban preservando memoria? Esta noche vamos a examinar la evidencia que los propios sumerios dejaron sobre esta posibilidad, no desde la especulación moderna, sino desde sus palabras, sus números, sus ciudades excavadas. Vamos a permitir que los textos hablen por sí mismos. Y luego tú decides. Comencemos con las ciudades que, según estos registros, existieron antes de que el mundo se ahogara. El prisma Weld-Blundell no comienza su relato con Babilonia ni con los reyes que conocemos por libros de historia. Retrocede mucho más atrás, a una época que el texto denomina específicamente antes del diluvio, una demarcación temporal que los escribas sumerios consideraban tan real como nosotros consideramos el año cero. El texto establece con precisión: 5 ciudades recibieron el reinado en aquel mundo antediluviano, 5 centros de poder y conocimiento que existieron antes de la catástrofe que los sumerios llamaban Amarru, el gran diluvio que dividió la historia en 2. La primera ciudad fue Eridu. Según el registro, allí el reinado descendió del cielo por primera vez. El rey se llamaba Alulim y su gobierno duró, según el cómputo del escriba, 28.800 años. La cifra nos parece imposible, por supuesto, pero antes de descartarla como fantasía, recordemos que estamos leyendo un sistema de medición temporal que no comprendemos completamente. Lo que importa no es si aceptamos la duración literal, sino que los sumerios consideraban necesario documentar con exactitud administrativa una época distinta. Después de Eridu, el reinado pasó a Bat Tibira. Allí gobernaron 3 reyes durante un total de 108.000 años. Luego el poder se trasladó a Larak, donde un solo rey, Ensipaciana, reinó durante 28.800 años. La cuarta ciudad fue Sipar, gobernada por Enmeduranki durante 21.000 años. Y finalmente el reinado llegó a Shurupak, donde el último rey antediluviano, Ubartutu, gobernó durante 18.600 años. En total, según el prisma Weld-Blundell, 8 reyes gobernaron 5 ciudades durante 200 o 41.200 años, y entonces vino la inundación que arrasó todo. Esto es lo que dice el texto conservado en el Museo Ashmolean con el número de catálogo 1923-1444, copiado originalmente en la ciudad de Larsa alrededor del año 1800 antes de nuestra era. Este documento no es único. Existen al menos 18 fragmentos de la lista de reyes sumerios preservados en museos de Filadelfia, Oxford, Londres y Chicago. Algunos están rotos, otros completos, pero todos, cuando llegan a la sección antediluviana, cuentan la misma historia con variaciones menores en los números. La consistencia entre documentos independientes es notable. Ahora bien, aquí está lo extraordinario que la mayoría de análisis pasan por alto. Estas 5 ciudades no son invenciones míticas. Todas fueron reales, todas han sido excavadas. Los arqueólogos han caminado por sus ruinas, han desenterrado sus templos, han fechado sus estratos. La arqueología moderna confirma que estas ciudades existieron exactamente donde los textos antiguos decían que estarían.
Eridu, la primera ciudad donde según el texto descendió el reinado, fue descubierta en 1855 por el explorador británico John Taylor, aunque las excavaciones sistemáticas no comenzaron hasta la década de 1940 bajo la dirección de Fuad Safar y Seaton Lloyd. Lo que encontraron les dejó perplejos: 18 templos sucesivos construidos uno sobre otro en el mismo lugar sagrado, descendiendo capa tras capa hasta llegar al templo más antiguo, un santuario de apenas 3 metros cuadrados construido con ladrillos de adobe sobre arena virgen. Este nivel más profundo ha sido fechado entre 5400 y 4800 antes de nuestra era, 7000 años atrás. Y aquí es donde la línea entre mitología y evidencia arqueológica comienza a difuminarse de manera inquietante. Porque en el estrato que correspondería aproximadamente a la época que los textos llaman el diluvio, los arqueólogos encontraron algo: una capa de sedimento limpio depositado por agua. No en Eridu solamente. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley estaba excavando la ciudad de Ur, a solo 18 kilómetros de Eridu, cuando su equipo atravesó estratos de ocupación humana: cerámica, herramientas, restos de construcciones. Y de repente, nada. Solo arcilla limpia, sin artefactos, sin ceniza, sin rastros de habitación. Una capa estéril de 2.5 metros de espesor que se extendía uniformemente a lo largo de toda el área excavada. Woolley ordenó seguir excavando más profundo. Debajo de esos 2.5 metros de arcilla aparecieron nuevamente rastros de ocupación humana. Otra civilización. Cuando Woolley publicó sus hallazgos en 1930, tituló su informe con cuidado académico pero inequívoco: Evidencia del diluvio. Análisis geológicos posteriores confirmaron que la arcilla había sido depositada por agua, no gradualmente, sino de manera súbita y violenta. Una inundación masiva que cubrió el área con sedimento aluvial y luego retrocedió. La pregunta obvia es: ¿cuándo ocurrió esto? La datación por carbono, 14 de materiales orgánicos encontrados inmediatamente debajo de la capa de diluvio, sitúa el evento aproximadamente entre 4000 y 3500 antes de nuestra era, exactamente en el periodo que los sumerios llamaban antes del diluvio. Pero aquí es donde la historia oficial se bifurca. Los académicos convencionales interpretan esto como evidencia de una inundación regional severa, una catástrofe local que afectó el valle del Tigris y el Éufrates, traumática para las poblaciones que la vivieron, pero geográficamente limitada. Esta interpretación, sin embargo, tiene problemas que raramente se mencionan en textos académicos convencionales. Primero, la distribución geográfica. Capas de sedimentos similares han sido encontradas en sitios arqueológicos que se extienden desde Mesopotamia hasta el Valle del Indo. Segundo, la consistencia narrativa. Más de 200 culturas alrededor del mundo, en todos los continentes habitados, preservan relatos de un diluvio catastrófico que destruyó una civilización anterior. Desde el Utnapishtim de la epopeya de Gilgamesh hasta el Noé bíblico, desde el Manu hindú hasta las leyendas de inundación de los pueblos originarios de América. La similitud estructural de estos relatos es asombrosa. Tercero, y quizás más inquietante, la memoria tecnológica. Los textos sumerios no solo hablan del diluvio, hablan de conocimiento perdido que debía ser recuperado. La lista de reyes declara explícitamente que después del diluvio, cuando el reinado descendió del cielo por segunda vez, lo hizo con sabiduría disminuida, como si algo crucial se hubiera perdido en la catástrofe. Este detalle no es anecdótico, aparece repetidamente en la literatura mesopotámica. El texto conocido como el Erra y Ishum habla de secretos de cielo y tierra perdidos en el diluvio. El poema de Atra-Hasis describe cómo los dioses decidieron destruir la humanidad precisamente porque había alcanzado un nivel de conocimiento y población que consideraban peligroso. Y luego está el relato de Berosus. Berosus fue un sacerdote babilonio del siglo III antes de nuestra era que escribió una historia de Babilonia en griego para la Biblioteca de Alejandría. Su obra original se perdió, pero fragmentos fueron preservados por historiadores posteriores. En estos fragmentos, Berosus relata que antes del diluvio, un ser llamado Oans emergió del Golfo Pérsico y enseñó a los humanos escritura, matemáticas, agricultura y construcción de ciudades. Después del diluvio, según Berosus, la humanidad tuvo que reaprender todo desde el principio. ¿Qué estamos viendo realmente aquí? Tenemos evidencia arqueológica de una inundación masiva. Tenemos textos antiguos que describen esa inundación con precisión cronológica verificable.
Tenemos ciudades reales correspondiendo exactamente a las listas antediluvianas. Y tenemos una narrativa consistente de conocimiento perdido y recuperado. La pregunta que deberíamos hacer no es si los sumerios tenían razón sobre los detalles específicos de sus números cronológicos. La pregunta es, ¿por qué civilizaciones posteriores continuaron preservando estos textos con tanto cuidado? Los babilonios copiaron la lista de reyes sumerios siglos después de que Sumeria dejara de existir como entidad política. Los asirios la preservaron, los persas la conocían. ¿Por qué? Porque estos textos no eran considerados mitología, eran considerados historia, registro oficial, memoria institucional de algo que realmente había ocurrido. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y considerar una posibilidad incómoda para el paradigma histórico establecido. ¿Qué pasaría si la civilización humana no tiene 5000 años de antigüedad como nos enseñan los manuales? ¿Qué pasaría si ese número representa no el comienzo, sino el punto de reinicio después de una catástrofe que borró el ciclo anterior? Esta pregunta no es especulación conspirativa, es una pregunta que emerge directamente de la evidencia. Göbekli Tepe en Turquía, excavado en 1994, tiene 11.600 años de antigüedad, precede a Sumeria por más de 6.000 años, y sin embargo muestra sofisticación arquitectónica y astronómica. Los constructores de Göbekli Tepe no eran agricultores sedentarios según el modelo evolutivo estándar. Eran cazadores-recolectores que, según nos dicen, no deberían haber sido capaces de semejante proyecto, excepto que obviamente lo fueron. La estructura requirió organización social compleja, conocimiento de ingeniería, astronomía avanzada y mano de obra coordinada. Todo esto antes de la invención oficial de la agricultura. Y luego Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. Alrededor del 8000 antes de nuestra era, sus constructores rellenaron cuidadosamente todo el complejo con toneladas de tierra y escombros. No por abandono gradual, fue un acto intencional de preservación o sellado. ¿Por qué enterrarías un sitio sagrado monumental que había tomado generaciones construir? A menos que supieras que algo catastrófico se acercaba. Esto nos lleva de vuelta a los sumerios y su insistencia en que somos la séptima civilización, no la primera, la séptima. Según los textos, 6 ciclos previos ascendieron y cayeron antes del nuestro. Cada uno dejó fragmentos de conocimiento que el siguiente intentó recuperar y comprender. Esta es la razón, dicen los textos, por la cual el conocimiento fue inscrito en piedra, por la cual se construyeron monumentos que desafiaban el tiempo. No por vanidad, por necesidad, porque aquellos que vinieron antes sabían que el conocimiento podía perderse, que civilizaciones enteras podían ser borradas, y que la única forma de advertir a los que vendrían después era grabar el mensaje en el material más duradero disponible. Esto explica algo que los historiadores convencionales encuentran difícil de abordar: la súbita aparición de civilización compleja en Sumeria. Alrededor del 3500 antes de nuestra era, en el espacio de apenas unos siglos, aparecen en Mesopotamia escritura compleja, matemáticas avanzadas, astronomía precisa, arquitectura monumental, sistemas legales, medicina, agricultura sofisticada y metalurgia. No gradualmente, súbitamente, como si alguien hubiera encendido un interruptor. El modelo académico estándar explica esto como desarrollo rápido bajo condiciones favorables. Pero esa explicación requiere que ignoremos el patrón. El mismo patrón de aparición súbita de civilización compleja se repite en Egipto, en el Valle del Indo, en China, en Mesoamérica. Todas aproximadamente en el mismo periodo de varios milenios, todas con conocimiento astronómico sofisticado, todas construyendo en piedra con precisión asombrosa, todas con narrativas de diluvio y destrucción previa. ¿Es coincidencia? ¿O estamos viendo el mismo proceso de recuperación ocurriendo en múltiples lugares después de un evento de extinción global? Los geólogos saben que hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial, ocurrió algo dramático. El nivel del mar subió más de 100 metros en un periodo geológicamente breve. Ciudades costeras de cualquier civilización preexistente habrían quedado bajo cientos de metros de agua. Esto no es especulación, es geología establecida. El debate no es si ocurrió, es qué tan rápido ocurrió y si había alguien allí para experimentarlo. La posición oficial es que no había nadie, que los humanos de hace 12.000 años eran cazadores-recolectores nómadas sin ciudades que perder. Pero cada año surgen nuevos descubrimientos que complican esa narrativa. Estructuras sumergidas frente a las costas de India, Japón, el Mediterráneo.
La mayoría son descartadas como formaciones naturales, algunas no pueden ser explicadas tan fácilmente, y mientras tanto los textos antiguos siguen ahí, en los sótanos de museos, diciendo lo mismo que siempre han dicho, que antes de nosotros hubo otros, que construyeron, que conocieron, que cayeron, y que dejaron advertencias para que no cometiéramos los mismos errores. El prisma Welt-Blundell permanece en Oxford, accesible para quien quiera estudiarlo. Su mensaje no ha cambiado en 4000 años, no está escondido, no está censurado. Simplemente es ignorado por la narrativa histórica dominante porque lo que dice no encaja en el modelo que hemos construido sobre cómo la civilización debe funcionar. Pero los hechos son hechos. Las ciudades existieron. El diluvio dejó evidencia física. Los textos fueron preservados por docenas de generaciones con cuidado casi religioso. ¿Todo esto para preservar mitología o para preservar memoria? Esta noche te hemos presentado la evidencia sin adornos. Los textos, las excavaciones, las capas geológicas, la distribución global de narrativas de diluvio, la aparición súbita de civilización compleja, cada pieza verificable, cada una documentada por fuentes académicas establecidas. La pregunta que queda es simple pero profunda. ¿Estamos dispuestos a considerar que la historia oficial podría estar incompleta? No necesariamente incorrecta, sino incompleta. ¿Que podría haber capítulos anteriores que aún no hemos integrado en la narrativa porque desafían suposiciones fundamentales sobre el desarrollo lineal de la civilización? Los sumerios creían que eran el séptimo intento. ¿Tenían razón? No tenemos respuesta definitiva, pero tenemos suficiente evidencia para hacer la pregunta seriamente. Y quizás esa sea la lección real del prisma Welt-Blundell. No que debamos aceptar cada afirmación literalmente, sino que debemos tener la humildad de reconocer que civilizaciones que existieron hace 4000 años podrían haber sabido cosas que nosotros hemos olvidado. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Somos realmente la primera civilización avanzada?